contar con esta presencia maravillosa. Por eso también nos emociona mucho a continuación poder presentar una historia de vida que la verdad es fascinante y que va a tocar muchos corazones también, Josué. Así es, vamos a presentarles a continuación a una mujer que viene a contarnos su vida y que es muy bueno que abramos los oídos de nuestra alma, pero también nuestros oídos de nuestro cuerpo, para que Dios nos hable. Con su testimonio titulado Dios paró mis piernas y puso a caminar mi alma. Una mujer con una historia impactante de conversión y vida. Dios detuvo mis piernas, pero puso a caminar mi alma. Nacida en México, Distrito Federal, y después de una experiencia que marcó su destino para siempre, nuestra siguiente invitada ha dedicado su vida a llevar el mensaje de Dios a través de su testimonio, tocando los corazones de muchos jóvenes en diferentes escuelas y universidades. Actualmente brinda asistencia a personas que requieren de tratamientos y elementos para discapacitados. Para compartir su testimonio, nos acompaña Mariana Barragán. Bueno, hola, muchas gracias. Estoy muy contenta, me siento muy bendecida de estar con todos ustedes. Gracias al Sembrador, a Esne, a Noel y a todos por haberme invitado. Y bueno, pues yo vengo a contarles mi historia de vida, cómo Dios transformó mi corazón, cómo Dios me hizo darme cuenta que realmente Él existía, que Él estaba vivo. Y bueno, y la verdad es que para mí es la mejor experiencia que he tenido yo en mi vida, el conocer a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, una persona que está viva, que está en nuestros corazones. Y pues bueno, yo les pido a ustedes que aprovechen estos momentos, son únicos, únicos en su vida. Abran su corazón lo más que puedan para que Dios pueda entrar totalmente en ustedes, para que pueda sanar, liberar, para que puedan sentir ese amor tan grande de Dios que tiene cada uno de ustedes. Bueno, pues como les digo, me llamo Mariana Barragán, yo vengo de la Ciudad de México. Mis padres se llaman Oscar, Clara. Yo soy la menor de 3 hermanos, mi hermano Oscar, Erika y yo. Yo vengo de una familia católica light. Realmente mi abuelita siempre fue el pilar de la familia. Espiritualmente ella siempre estaba presente, siempre nos hablaba de Dios, de la Virgen. Siempre de chiquitos me acuerdo que nos imponía las manos y rezaba por cada uno de nosotros. Y bueno, la oración es muy importante, ya sea de una mamá, de una madre, de cual sea, porque después mi abuelita siempre dejó esa semillita que después dio frutos y sigue dando frutos abundantes. Bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad, yo era muy chiquita. A mi hermano a los 4 años le dijeron con quién se quería ir a vivir, si con mi papá o con mi mamá. Mi hermano decidió irse con mi papá. Y bueno, mis hermanos y yo estuvimos separados. Y para mí fue algo difícil, porque aunque yo estaba muy chiquita en la primaria, yo no entendía por qué mis padres se habían divorciado. Yo decía, ¿por qué no estoy con mi hermano? ¿Por qué nos tenemos que ver cada 15 días? Vengo de una familia disfuncional. Pues, y muchas veces en nuestra infancia, pues crecemos con vacíos. Crecemos con vacíos. Yo en la parte familiar crecí con un vacío grande. Yo estudié siempre desde la primaria en una escuela católica de Legionarios de Cristo, pero mi infancia yo recuerdo que era triste, como que mi mamá también tenía que trabajar para darnos lo mejor, para darnos una buena educación. Trabajaba todos los días, la veíamos muy poco y para ella era muy difícil el no estar con nosotros en esos momentos. Yo me acuerdo que siempre estaba con mi hermano, con la persona que me ayudaba en la casa, y
nos pasamos viendo la tele, y los fines de semana es cuando realmente estábamos 100% con mi mamá, y ella siempre nos demostraba su amor, su cariño, los dedicaba 100% a nosotros, y nos decía que le costaba mucho trabajo dejarnos, pero gracias a Dios siempre hubo esa comunicación, y para nosotros siempre la admiramos mucho. Y mi papá pues lo veíamos cada 15 días, teníamos muy buena relación con él también nos apoyaba, pero bueno, mi mamá siempre decía, quiero darles lo mejor. Bueno, yo crecí en mi primaria, en mi infancia fue difícil, pero ya en la secundaria y la prepa fue una de las épocas más padres de mi vida, lo disfruté muchísimo. Quiero decirles que yo, bueno, siempre he sido una mujer muy alegre, una mujer muy amiguera, tengo muchos amigos, gracias a Dios, muchas amigas. Y bueno, mi colegio era de puras mujeres. Y bueno, a mí lo que siempre me gustaba, mi hobby, mi pasión, era bailar. Yo todo el día bailaba y oír música. Yo me la pasaba bailando, oyendo música. Y para mí era primordial. O sea, yo desde que levantaba hasta que me dormía, bailaba. En la escuela habían concursos de baile. Y en la secundaria, en la prepa, hacían concursos de baile cada año. Y yo ponía las coreografías a mis amigas de mi grado. Y bueno, pues a mí me encantaba ponerle los bailes y era una mujer muy feliz. Me encantaba salir, me encantaba irme de fiesta. En esos momentos, bueno, pues como cualquier adolescente nos encanta divertirnos. Y está muy bien. Y la verdad es que yo me la pasaba muy bien. Era muy noviera. La verdad es que, bueno, pues sí me gustaba tener muchos novios. Entonces, noviera. También empecé a fumar, me acuerdo que empecé a fumar. Y me acuerdo que la primera experiencia cuando fumé dije, guácala, me dio asco, me mareé, dije, no, qué horror. Pero mis amigas, no, inténtale más. Y entonces dije, bueno, hasta que ya me gustó el cigarro. Entonces ya fumábamos, tomábamos, pero gracias a Dios no era nada con excesos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En mi secundaria y prepa hice todo, de diversión, de todo. Lo único que no hice, y que ahorita me arrepiento, no estudié, ¿verdad? No estudié. Y entonces, para mí eso era la secundaria, la diversión, experimentar, ser lo que los demás hacían, eso era a mí lo más importante. Pero toda mi vida iba muy bien, hasta que en un momento mi mamá nos da una muy mala noticia. Yo tenía 21 años y nos dice que tiene cáncer y que tiene un cáncer muy difícil y que realmente ya era como metástasis y que era muy difícil de sanar. En ese momento para mí se me cayó todo, o sea, yo no podía pensar cómo mi vida iba a ser sin mi mamá. Mi mamá era mi compañera, era mi mejor amiga, mi hermana, era una mujer guerrera, era todo para mí, todo. Y en eso me estaban diciendo que mi mamá tenía cáncer. Entonces, yo, la verdad, en mi adolescencia, yo iba a misa y todo eso en la escuela porque era normal, porque tenías que ir, pero para mí Dios estaba muy lejos, para mí Dios estaba en el cielo, para mí era una persona muy extraña, pero en el momento que yo sé que mi mamá tiene cáncer, lo reto y le digo, no Dios, o sea, tú no puedes quitarme a mi mamá, tú sabes qué es lo que más amo en la vida, entonces te pido por favor que la sanes. En ese momento lo invoqué y le dije, sánala. Mi mamá tiene un encuentro personal con Jesús, es en ese momento de su enfermedad, mi hermano se va a vivir con nosotros y empezamos a convivir como familia, los cuatro, platicábamos mucho, nos íbamos de viaje, realmente fue momentos muy padres entre los cuatro. Y mi mamá conoce a un sacerdote y le empieza a hablar de Jesús. Y mi mamá empieza a cambiar, empieza a tener como que mucha paz en su corazón, empieza a tener mucha aceptación de su enfermedad. Mi mamá me dijo, mi mamá era mujer muy guapa, muy vanidosa, y me acuerdo que veía fotos por todos lados, tuvo que cambiar su recámara y todo para no verse, y mi mamá me decía, oye Mariana, quiero que me cortes el pelo, rápame todo, porque no quiero ver cómo se me cae. Bueno, yo tenía un nudo en la garganta, y me acuerdo que le empecé a cortar el pelo hasta que la dejé pelona,
Y para mí fue unos momentos muy dolorosos. Yo quería llorar, pero tenía que ser fuerte. Y yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá no llore? ¿Cómo es posible que tenga esa fortaleza? Como que no entendía cómo mi mamá, a pesar de que estaba mal, estaba bien. O sea, entonces pasó el tiempo y mi mamá empezó a leer mucho la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que un día en la noche yo me quedé a dormir con ella y yo la abrí y ahí decía que Jesús sanaba y que Jesús daba vista a los ciegos y hacía caminar a los paralíticos. En ese momento la cerré, me puse a llorar y le dije, ya ves Jesús, tú haces milagros y tú puedes sanar a mi mamá. Entonces yo voy a creer y voy a tener fe y voy a creer que así va a ser. Y empecé a tener fe. Yo voy a decir, no, aunque los doctores digan que mi mamá está mal, yo voy a creer que mi mamá va a estar bien. Pero mi mamá cada vez iba empeorando. Y bueno, claro que estaba haciendo milagros en mi mamá. Por eso yo no entendía cómo yo la podía ver tan bien. Cómo tenía esa paz, esa aceptación, esa felicidad. La verdad es que para mí fue algo muy, muy impresionante. Porque decía, no puede ser que una persona que esté enferma esté de esa manera. Después lo comprendí, que había hecho la verdad un milagro en ella. Total, ya en un momento, ya yo a mi mamá ya la veo muy mal, nos abrazamos, ya sentía ella que ya iba a morir, y llegó mi familia, todo el mundo, nos empezamos a despedir de ella, y en eso faltaba mi hermano por llegar, y cuando llega mi hermano, se abrazan y en ese momento ella muere. Cuando muere, para mí fue algo muy difícil, fue un dolor muy grande en mi corazón. Me habían quitado algo tan valioso en mi vida y yo estaba muy enojada con Dios. Y le dije, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué me la quitaste si tú sabías que para mí, mi madre era todo para mí? Yo no sé cómo va a ser mi vida sin ella, yo no sé cómo va a ser No, o sea, estaba muy mal, estaba muy triste, no lo comprendía. Y entonces empecé yo a tener una vida, a salir mucho. Yo no quería estar en mi casa. Yo llegaba de trabajar y decía, yo no quiero estar aquí, porque el estar aquí, luego era ver el cuarto y mamá se sentía la casa sola, vacía, y entonces empecé a evadir mi sufrimiento y empecé a salir y luego empecé a tener momentos en mi vida con muchos excesos, empecé a salir demasiado y luego también empecé a tomar más de la cuenta. El alcohol me ayudaba, según esto, a no pensar, me ayudaba a tratar de evadir y tratar de divertirme. Realmente las peores cosas que yo hice las hice con el alcohol y realmente yo tomaba por tomar. No me gustaba el alcohol, me gustaba el efecto. Me gustaba que luego yo ya estaba en un lugar, estaba en un antro y luego lo cambiaba mi estado de ánimos y para mí eso era ya, iba pasando la noche y ya no tenías conciencia de lo que hacías, ya en ese momento para mí era la mejor adrenalina, la diversión, ya no me importaba qué iba a pasar, ya no me importaba nada, simplemente yo me la estaba pasando muy bien, muy bien. Y entonces así yo empecé a vivir una vida igual, reventón, el alcohol. ¿Y qué pasaba? Con el alcohol tienes muchas cosas, empezaba a darle besos a personas que no eran mis novios, como que de una cosa te llevaba a la otra. En mi escuela me hablaban mucho de la castidad, de la abstinencia, que no tuviéramos relaciones, que nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y en esos momentos, ya los medios de comunicación, las amistades, me decían, Mariana, tú ten relaciones, no pasa nada. Mientras que estés enamorada, no pasa nada. Ten relaciones, no estás haciendo nada de malo. Y dije, sí es cierto, yo estoy enamorada, tengo novios y estoy enamorada y no tiene por qué ser nada de malo. Y no es porque las relaciones sexuales sean malas, pero Dios las creó por algo. Por una familia, porque ya hay más responsabilidad y por muchas cosas. Pero bueno, yo empecé a tener relaciones. Y empezaba a tener con un novio, cortaba y luego empezaba con otro. Y entonces para mí ya era muy normal
el que tener novio era tener relaciones, o sea, como que ya era básico. Pero no pensaba tampoco en nada. Yo siempre vivía mi momento y vivía como vivimos, como yo vivía en ese momento, pues pasármela bien, y estaba enamorada. Y entonces después también empecé a experimentar con la droga, la marihuana, con las amigas, la marihuana, y entonces probé la marihuana, me acuerdo que no me gustó, luego la probé otra vez y me acuerdo que me la pasé riendo 2 horas, y en ese momento decía, ya no quiero este efecto. La verdad es que me reía porque hasta la mosca volaba. Entonces decía, no, ya, que se quite, no me gustó. Y empecé a experimentar cosas del New Age, las cartas, los horóscopos, jugaba a la ouija, toda la diversión. Para mí toda la diversión, para mí no había nada malo. Jugaba a la ouija en mi casa, y yo no sabía que con estas cosas yo le abría puertas al demonio. Entonces, en estos momentos yo ya había perdido desde hace muchos años la gracia de Dios. Ya el Espíritu Santo ya no estaba en mí, ya realmente, ya las cosas que hacía ya estaba totalmente fuera de la presencia de Dios. Y después también, con el alcohol, me acuerdo que, bueno, las cosas peores que hice con el alcohol, le di un beso al novio de mi mejor amiga, que al día siguiente me desperté y decía, ¿qué hice? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? Si realmente no te gustaban o nada. Y me arrepentí muchísimo. Me acuerdo que hablé con mi amiga y la verdad me sentía muy mal. Y esas son las cosas que el alcohol te hace hacer. Y luego tienes una cruda moral espantosa, pero después se pasa el tiempo y vuelves a caer, y vuelves a caer, y vuelves a caer. Y bueno, después estaba yo en mi casa, tengo un grupo de amigos y amigas que van a mi casa, y una amiga nos dijo, oigan, traigo éxtasis, una tacha. Le digo, ¿qué es? Dice, es una droga muy buena, que la verdad te hace que tus sentidos se afloren, sientes la música increíble, te la pasas padrísimo, vamos a probarla. Y todos nos volteamos a ver y dijimos, pues la probamos. Dijimos, sí, vamos a probarla. Entonces probamos la marihuana, digo, el éxtasis, la tacha. Me acuerdo que de ahí nos fuimos de antro en antro, nos sentíamos fascinados, oíamos la música increíble. Y yo, en ese momento, yo conozco a una persona que nos hicimos novio después, y entonces ya salíamos, y ya era todo el tiempo estar en el reventón, salir, la tacha, el alcohol, y así nos las pasábamos. Luego yo ya, hay momentos que yo decía, no, me daba miedo la droga, la verdad. Entonces yo le decía, no, sabes que yo no, tú con la tacha y yo con el alcohol. Y luego ya como que perdía conocimiento de muchas cosas, de la realidad también, y ya no lo veía muy bien. A veces él, cuando tomaba una tacha o algo, yo sabía que al día siguiente su efecto ya no iba a apelar, ya no me iba, hace cuenta que como si no existiera, y yo me sentía muy mal. Y entonces yo le decía a una amiga, vas a ver que no me va a apelar al día siguiente. Y me dice, ¿cómo crees? Y de veras, hace cuenta que no existiera, y yo aceptaba todas esas cosas. ¿Por qué? Porque me sentía vacía, y mendigué muchas veces amor, porque yo quería amar y quería que me amaran, pero yo realmente no encontraba el amor verdadero. Entonces muchas veces aceptaba cosas y cosas y cosas. ¿Por qué? Porque pensaba que el mundo, pensaba que las personas me podían dar ese amor que yo necesitaba. Entonces yo mendigaba también amor. Y después de un viaje que hicimos mi novio y yo, me acuerdo que yo en ese momento yo empecé a sentir muy mal, y sentí náuseas, sentí mareo, voy al baño, me sentía pésimo. Entonces, ¿qué creen que yo sentí en ese momento? ¿Qué pensé? ¿Quién me puede decir? Estoy embarazada. Sí, claro, estoy embarazada. Para mí, ¿qué es estar embarazada? Para mí era decir, voy a tener un bebé. Y decía, no puede ser. Y lo digo así porque ahorita el mundo nos quiere hacer creer
que ya no es un bebé. Entonces, cuando te das cuenta, piensan que son células o piensan que son yo no sé qué, naranjas, pero no, el bebé es después de los 12 meses, antes no es nada. Y entonces me hice la prueba, sale positivo y me quería morir. Y dije, no, ¿cómo es posible? No estaba preparada, no era mi momento, tenía muchísimo miedo. Decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Empezó realmente, en vez de pensar cosas bonitas o que era una bendición tener un hijo, empecé a pensar en cosas malas, en el temor, en el miedo me paralizó. Entonces mi novio en ese momento me dijo, hay dos opciones, podemos casarnos o abortar. Yo le dije pensé casarnos, no, porque sabía que nuestra relación no era nada sana y sabía que me iba a divorciar luego. Y le dije, ¿cómo es abortar? Me dijo, bueno, podemos ir con un doctor a una clínica mañana. Nos dimos muy cuenta muy rápido, no hay vida y a ver qué nos dice. Ok. Al día siguiente fuimos a la clínica, el doctor no me hizo ningún ultrasonido, no me revisa nada, nada más me dijo, no, te diste cuenta muy rápido, no hay vida, son células y mañana te puedes venir a tal hora, vas a estar 2 horas, es algo muy sencillo y después te puedes ir a tu casa. Como si realmente fuera como quitarte una muela, o sea, sencillísimo. Ok. Al día siguiente fui a la clínica, me provocan el aborto y lo primero que hago es llorar. Empiezo a llorar porque sentí que algo me habían quitado, sentí mi alma destrozada. Y entonces empiezo a llorar y luego digo, no tengo por qué llorar. No hice nada malo, no hay vida, no tienes por qué llorar. Y lo bloqueo y lo entierro en lo más profundo de mi corazón. Desde ese momento ya no existía, ya no había existido nada. Ya la solución, ya había acabado con la solución, con el problema. Y en ese momento me fui a la casa de la persona con la que andaba. Me acuerdo que me senté como deprimida. Y en el momento que en la noche me dice mi novio, en ese momento me dijo, oye, que si vamos a bailar. Y digo, vamos a bailar, claro. Y me fui a bailar y ya se cuenta que no había pasado absolutamente nada. Paso el tiempo igual, con todos estos excesos, por un tiempo, pero yo ya me sentía vacía. Yo decía, es que esto no es vida. Realmente no estaba contenta. Y después de un tiempo pasa, yo trabajaba en una tienda de decoración y en ese momento eran las 7 de la noche, yo iba a ir al cine con los amigos. Salgo del trabajo, me subo a la parte trasera del coche, veo que hay un hombre afuera a 1 metro de distancia y veo que en ese momento alza su saco, veo que tiene una pistola y una escopeta. Mi amigo se da cuenta rapidísimo y grita, agáchense. En ese momento yo me agacho, dispara y en ese momento yo pierdo el equilibrio totalmente, me voy del lado derecho. Ya no sentía mis manos, mis piernas, mis brazos, no sentía nada, yo no me podía mover, estaba paralizada. Yo le decía a mis amigos, ayúdenme, me decía, Mariana, no te preocupes, vamos al hospital. Yo no pensé que me habían disparado, yo pensé que por el shock del disparo me había caído, no entendía qué estaba pasando. Llegamos al hospital, el doctor me toca las piernas, me decía, ¿sientes? Le digo, no siento. Los brazos, ¿sientes? No sentía nada. Y bueno, llega mi papá en ese momento, llegan mis hermanos, llegan todos mis amigos y me dicen que, bueno, que me van a operar porque me van a quitar la bala y me doy cuenta que me disparan. Después, cuando estoy en terapia media, les digo, ¿qué pasó? Me iban a asaltar, ¿por qué me dispararon? Y me dicen, no, Mariana, lo que pasa es que la persona que te disparó estaba muy drogada. Él antes había disparado a un policía. De ahí se fue, se encontró contigo, te disparó, de ahí agarró un taxi, asaltó una farmacia porque quería más droga, de ahí lo interceptaron 9 policías y le dieron 9 balazos y está vivo, está en el hospital. Cuando dijeron, está vivo y está en el hospital, dije, ¿cómo? ¿Por qué no se murió? O sea, yo tenía mucho odio en mi corazón
Y dije, ¿cómo es posible? Y yo todavía no sabía qué estaba pasando en mi cuerpo, que por qué no podía mover nada y no quería ni preguntar. Pero me empezó a entrar mucho odio, mucha tristeza y seguí enojada con Dios. Y dije, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué la persona, que yo no sé qué pasa, está viva? Después me llega un doctor y me dice, Mariana, queremos hablar contigo, tienes una lesión en la médula y no vas a poder mover tus manos y tus piernas, tienes una lesión completa y te vas a quedar cuadraplégica por el resto de tus días. Vas a estar en silla de ruedas y no vas a poder mover y vas a depender de una persona todo el tiempo. Cuando me cuentan eso, obviamente lloro, decía, no puede ser, ¿qué va a ser de mi vida? Yo decía, mi vida se acabó, mi vida ya no tiene nada, estaba muy mal. Yo la verdad no podía comprender qué iba a ser de mi vida. Al mes me dicen que me tengo que carear con la persona que me disparó. Y yo decía, no, es que yo no la quiero ver, yo no quiero verla. Y me decían, tienes que carearte porque si no lo ves, si no declaras, no lo van a meter a la cárcel. Entonces yo estaba muy mal, no quería ni siquiera tenerlo enfrente de mí. Y pasó algo increíble. Cuando yo llego a carearme con él, lo tengo enfrente de mí y Dios me da una gracia impresionante. Cuando yo lo veo, empiezo a sentir compasión, empiezo a sentir paz, empiezo a sentir ternura, misericordia. Y yo decía, ¿cómo es posible que tenga estos sentimientos en mi corazón? Si yo lo odiaba hace un segundo. Y yo lo veía con una ternura y él me decía, es que yo no te, perdóname porque no quería dispararte a ti. Yo quería disparar a la persona que estaba manejando, porque se quedó viendo muy feo. Y entonces, ahí me di cuenta lo que es la droga. O sea, esta persona estaba muy mal, él no estaba consciente, porque la droga se lleva a tu realidad. Y él desde chiquito empezó a drogarse con la marihuana. Muchos dicen que la marihuana es súper ligera, la marihuana no hace nada, pero la marihuana son de las drogas más fuertes porque te lleva a otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y él llegó un momento que ya no pudo parar y ya empezó a tener más drogas más fuertes. Entonces, bueno, en ese momento para mí yo dije, me liberé, me sané y empecé a sentir que Dios estaba actuando en mí. Pero se me hizo muy extraño. Después, mi abuelita me regaló un libro de la Virgen de la Paz y me dijo, léelo, te va a ayudar, te va a sanar, lee este libro. Obviamente no lo leí. Luego las cosas de Dios y los retiros y todo eso, a mí me daban flojera. Decía, no, qué flojera, no. Y no leía, y entonces yo empecé a seguir mi vida normal. Y me costó muchos años de sufrimiento, de aceptarme, pero gracias a Dios me dio la fortaleza, mis amigas, mi familia. Mi papá se fue a vivir conmigo, entonces tuvimos un encuentro, mi papá y yo, se empezó a dedicar a mí, me ayudaba en mis terapias. Fue algo muy bonito de amor entre familia, amigos, mis hermanos, todo. Entonces ellos me ayudaban a estar mejor. Y muchas veces pasamos etapas en nuestra vida difíciles, pero son etapas, son cosas que pasan. Y siempre está Dios ofreciéndonos su mano, ofreciéndonos la solución para seguir adelante. Y yo sin saber, Dios iba actuando en mí, en mi corazón, sin yo saberlo, poco a poco. Y entonces yo empecé a salir, empecé a tener otra vez una vida normal, empecé a salir también otra vez con mis amigas, a tener una vida de ir a comer, de ir a fiestas. Empecé a hacer la misma, no tanto, pero a tener una vida de adolescentes. Tenía 24 años y muy bien. Y quiero decirles que sigo saliendo y me sigo divirtiendo y me encanta, pero sanamente, sin excesos y siempre sin afectar a nadie, menos a Dios. Pero en ese momento me hablaban tanto de la Virgen y yo no hacía caso, y la Virgen y Dios decían, a ver, ¿qué hacemos para que esta niña entienda el mensaje que le queremos dar? ¿Cómo lo hacemos? Porque Dios es tan creativo. Me acuerdo que yo estaba en un antro, en una discoteca, y en eso agarro un chavo y se acerca a mí. Ese chavo estaba muy guapo, y cuando lo veo, yo estaba en la silla, y me dice, ¿me puedo sentar? Y yo dije, no, ya ligué. Dije, claro. Entonces dije, por supuesto. Dije, siéntate, no sé qué. Entonces ya se sentó. Y en cuanto se sienta me dice, ¿has escuchado hablar de la Virgen de la Paz? Y yo así de, ¿cómo?
Le dije, ¿cómo en un antro me pueden hablar de la Virgen de la Paz? Le dije, no, no puede ser. Digo, esto ya está fuera de lo normal. Digo, sí, mi abuelita me regaló un libro, no sé qué. Me dijo, lee el libro, te va a ayudar muchísimo. Llegué, lo leí, y sí, empecé a sentir mucha paz. Me di cuenta de lo importante que es el rosario. El rosario es un arma muy poderosa. El rosario puede cambiar tu vida, puede sanar, puede liberar. Y yo, a pesar de que todavía no tenía ese encuentro personal con Jesús, la Virgen tocó mi corazón y empecé a rezar el rosario todos los días. Y aunque me daba flojera, decía, no, también me dio la gracia de perseverancia. Decía, tienes que rezar, tienes que orar. Después me invitan a un retiro de Nueva Vida. Voy a un retiro de Nueva Vida. Y bueno, en este retiro, como están ahorita ustedes, yo ya tenía ese deseo grande en mi corazón de conocer a Dios y a Jesús. Y en este retiro, Dios tocó mi corazón. Jesús tocó mi corazón, el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y empecé a sentir un Dios vivo, amoroso, misericordioso, que me amaba. A pesar de todo lo que yo había hecho, me amaba y que me quería. Y empecé a sentir un amor tan grande, tan grande, tan grande, que decía, wow, no, esto es lo que yo quería sentir. Yo quería sentir esa paz, ese amor, esa alegría. Le dije, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y yo estaba realmente eufórica, estaba que no podía de la alegría. Y lloraba porque sentí un amor tan grande. Y después me hablan también del pecado. Me hablan del pecado y me hablan de todas las veces que ofendes a Jesús. Cómo el pecado te mata, cómo el pecado te esclaviza, cómo el pecado no deja que seas feliz, no deja que tengas ese sentido en tu vida. Y entonces empecé a hacer conciencia de todo lo que yo había hecho, de todas las veces que había ofendido a Jesús, de todas las veces que me había denigrado como mujer, de todas las veces que yo había mendigado amor. Y dije, no, wow, y en eso me revelan el aborto. Me revelan que sí había vida y que yo había matado a mi bebé. Para mí fue un dolor tan grande en mi corazón que ahora lloraba de dolor y no podía parar. Me confesé, sentí la misericordia de Dios, pero yo no lo puedo perdonar. Yo no puedo perdonar, salgo de ese retiro. Mi conversión, mi cambio no fue de la noche a la mañana. Mi conversión sigue siendo desde ahorita, yo creo que hasta que me muera, sigo cambiando muchas cosas. Pero me di cuenta que Dios ya había tocado mi corazón, que Dios me podía transformar mi vida, que podía transformar mi corazón, mi interior. Y entonces empecé yo a llevar una vida sacramental, ir a misa y rezar. Tengo una comunidad en mi casa todos los lunes, rezar el rosario, que tenía que llevar una vida realmente de oración. Y entonces, a pesar de que yo salía y a pesar de que yo seguía haciendo mis cosas, iba a retiros, empecé a alimentar mi alma, porque me di cuenta que la felicidad no era en el exterior, sino que la felicidad viene de adentro, del corazón, porque ahí habita Jesús. Entonces yo empecé a llevar una vida llena de Dios, alimentando, esforzándome, y no podía, dice la Virgen, decía en el libro que somos como una plantita. Ella deja una semillita en nuestro corazón y depende de nosotros, es como una flor. Y si tú le das agua a la flor, va a crecer y va a crecer, y si tú dejas de darle agua, se va a morir. Y así es con nuestro interior. Si tú dejas de rezar, si tú dejas de ir a misa, si tú dejas de tener una comunicación con Jesús y con Dios, porque yo a ellos los hice mis mejores amigos, ellos saben todo de mí. Yo les platico, les cuento mis tristezas, mis alegrías, yo les hablo de todo. Entonces la amistad crece y crece y crece, y Él te va respondiendo, y empiezan a pasar cosas en tu vida inimaginables, que dices, claro que están presentes, claro que están vivos. Pues llevé una vida así, y después yo sufrí mucho por el aborto, porque yo no me podía perdonar de lo que yo había hecho. Sufrí mucho, tenía un sufrimiento muy grande en mi corazón, y era un crimen silencioso. Es algo que yo no le contaba a mi gente, a mis amigos. Yo sufrí en silencio, lloraba en silencio. Mis hermanos empezaban a tener a sus bebés, mis sobrinas empezaban a nacer, y yo decía, ¿y si yo hubiera tenido ese bebé, qué hubiera pasado? Yo en ese momento ya no tenía pareja,
estaba sola y yo veía que todas mis amigas tenían hijos y tenía un sufrimiento muy grande. Iba a retiros y no había manera de perdonarme, no había manera. Era un dolor muy grande. Y voy a un lugar, un santuario, donde estaba una capilla de los no nacidos, que ese es el Rosario de los no nacidos. Y en eso me acuerdo que había las fotos de los bebés desde el momento de la concepción hasta el 9º mes. Y yo estaba rezando, yo iba con una tía que no sabía que yo había abortado, con mi asistente. Y en eso entra un sacerdote de Tijuana y unos peregrinos. Y él dice, voy a hacer una oración de salvación. Yo no sé si aquí hay alguien que haya abortado o no, pero Dios sí lo sabe. Y Dios les puede dar la gracia de ver a sus hijos. No sé si lo puedan ver grandes, chicos, eso no depende de mí, depende de Dios. Cierren sus ojos. Y yo ya quería berrear. Y decía, no llores, no llores, no llores. Qué pena, van a saber que tú abortaste, qué oso, no, no, no. Entonces yo tenía con los ojos cerrados y en eso una persona veo que me pone un Kleenex en la mano. Cuando veo y tengo un Kleenex en la mano dije, no, ya valí, ya. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y el padre empieza a hablar del momento de la concepción y todo eso. Yo tengo los ojos cerrados. Y en eso pasa algo inexplicable. Yo tengo los ojos cerrados y veo a Jesús. Una imagen impresionante y que trae un bebé en sus brazos. Y en eso me lo entregó a mí, me lo entrega a mí. Y lo veo, y lo tenía aquí, y yo cerrado con mis ojos y empiezo a hablar con él y empiezo a decirle que me perdonara, que no sabía lo que había hecho, que había sido una cobarde, que pensé que no había vida, que para mí era muy difícil y que no podía creer que yo estaba viendo un bebé real. Y entonces empecé a llorar y a llorar y a llorar. Decía, no puede ser que yo esté viendo esto. Y en eso oigo una voz muy dulce que me dice, mamá, ya no llores, que ya te perdoné. Bueno, ahí supe que era una niña. Era una voz de una niña muy dulce. Y bueno, para mí fue algo maravilloso, fue la misericordia de Dios tan grande, porque supe que tenía una hija en el cielo y que me perdonaba, y en ese momento yo la puse con el nombre de María de la Luz. Y yo le dije, María de la Luz, ahora tú me vas a iluminar y me vas a ayudar a hablarles a los que no tienen voz, a hablarles a los que cometieron el mismo error que yo, para saber que Dios perdona, que Dios sana, que Dios libera, para decirle también a esos adolescentes que vivan en abstinencia, que no tengan prisa, que no tengan relaciones, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no se adelanten a cosas que no deben de pasar, sino que disfruten su adolescencia, disfruten su vida, y ya después llegará después lo demás. Y entonces yo le hablo a los adolescentes, les hablo a los padres de familia y ayudo a las personas que también ya tuvieron esa decisión tan difícil, para decir que se acerquen a Dios, que se acerquen a Dios, que sigan a la Virgen. Y bueno, para mí fue algo increíble. Para mí, me doy cuenta, después pude tener un contacto, no directo, pero sí le escribí una carta a la persona que me disparó, porque el Espíritu Santo sintió eso en mi corazón, y le hablé de Dios, le hablé del amor de Dios, de su misericordia infinita, y él lloró muchísimo. Él no podía creer cómo Dios lo amaba tanto, cómo a pesar de lo que había hecho lo amaba tanto, y para mí, bueno, fue algo también increíble, el poder amar de esa manera, porque esos sentimientos vienen de Dios, no son míos. Y me di cuenta que yo antes caminaba, pero mi alma estaba paralizada, mi alma no sabía amar. Muchas veces yo decía, la discapacidad no está en el que no puedas caminar, el que no puedas ver. La discapacidad está en que no puedas perdonar, en el egoísmo que vive el mundo de hoy, el que no puedas amar y todo eso. Esas son las peores discapacidades. Realmente me he dado cuenta que a pesar de estar en una silla de ruedas, soy muy feliz y me siento muy bendecida. Y sí, tengo muchas cosas que a veces me cuesta trabajo ir acá o allá, pero realmente me he dado cuenta que también nosotros somos los que decidimos si queremos vivir una vida plena, llena del amor de Dios, y gloria a Dios, a la Virgen, gloria a Dios, a la Virgen, y que todos tenemos esa posibilidad de ser felices. Todos estamos aquí para encontrar la felicidad.
Y sí es cierto lo que dice mi mamá, a pesar de los sufrimientos, mi vida puede estar bien, porque no quiere decir que ya no vayamos a sufrir, pero estando agarrados de la mano de Dios y de la Virgen y del Espíritu Santo y de Jesús, podemos todo. Para Dios no hay imposibles. Entonces, aprovechen, gracias a Dios y a la Virgen. Yo espero y le pido a Dios que les dé la gracia, que les abra su corazón, que les dé la gracia de perseverancia, que les dé la gracia de sentir a Dios en sus vidas, y que seamos esos instrumentos, que seamos diferentes, que vayamos contracorriente, que no nos dé miedo hablar de Dios, que no nos dé miedo de defender la vida, que no nos dé miedo de nada, porque no estamos solos. Dios está con nosotros y la Virgen está con nosotros. Entonces, vamos a tomar mejores decisiones, vamos a poner tu vida en sus manos a la Virgen y a María, y bueno, y Dios los bendiga a todos ustedes, los quiero mucho, y bueno, todos los aplausos para Dios y para la Virgen, para el Espíritu Santo y para Jesús. Dios los bendiga mucho. Gracias. Adiós. Bye. Gracias, muchas gracias. No, gracias a Dios y a la Virgen. No. Para Dios, todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, sí. Porque Él se merece todo. Se merece los aplausos, se merece la alabanza, se le merece todo para Él. Todo para Él y por Él. Y a María también, que la amo con todo mi corazón. Gracias. Gracias, no sé. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para Mariana. Que se escuche. Gracias, Mariana. Gracias por ese gran mensaje que ¿a poco no los llenó de esperanza a todos ustedes? ¿A poco no toca el corazón?